Hola, bienvenidos a todos. Yo soy el pastor José María y quería tener una primera entrega de un material que es una serie de mensajes que voy a estar dando en este tiempo enfocados en la doctrina de los apóstoles, fundamentada en la palabra de Dios. Hay un versículo en Hechos capítulo 2, 42 que dice que la iglesia crecía en comunión, compartiendo lo que tenían, orando los unos por los otros y en la doctrina de los apóstoles. Esta doctrina es, por ejemplo, temas como los que los cristianos conocemos acerca del pecado, la salvación, la gracia, la segunda venida de Cristo, la santificación, en fin, hay muchas doctrinas que forman parte del dogma cristiano y queremos comenzar con una fundamental que espero que sirva y sea útil y provechoso para cada uno de nosotros. Uno de los objetivos de estas charlas es seguir recibiendo el alimento espiritual para crecer, desarrollarnos y obtener los frutos del Espíritu Santo que nos permiten vencer la muerte. Esos frutos son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la templanza. Esto está en la palabra de Dios y nosotros seguimos creciendo, y otro de los objetivos es poder llegar al corazón de aquellos que todavía no tienen a Dios en sus vidas. Por eso este mensaje me gustaría que lo puedan pasar a otras personas que no conocen a Dios, para que esta palabra al menos sea útil en sus mentes y pueda dar el objetivo y el trabajo del Espíritu Santo. Sabemos que es el Espíritu Santo el que hace la obra y es el que nos convence, así como yo en otro tiempo era ateo y Dios me convenció de que existe Dios. Yo sé que todos necesitan a Dios en sus corazones. La palabra de Dios dice en Eclesiastés que el hombre tiene eternidad en su corazón. Dios puso eternidad en el corazón del hombre y esa eternidad solamente es Dios el que puede saciar en cada uno de nosotros, completarnos, sentirnos realmente personas vivas y llenas de vida. Dios es el que llena el corazón del hombre. Eso es lo que necesitamos todos. Y quería tocar este tema, quería saludar a la congregación a la cual pertenezco, en Lanús, en Monte Chingolo, en la Iglesia Nueva Vida, que está en Buenos Aires, Argentina. Y también enviarles un abrazo a cada oyente, cada cristiano y cada persona que está escuchando este mensaje. El primer tema que quiero considerar es el pecado. ¿Qué es el pecado? Y es algo que muchas veces lo relacionamos con algo religioso, algo que está dentro de la iglesia, y en realidad uno podría hablar de este tema y horas, días y años, porque es un tema muy amplio, muy grande, y creo que cada predicador puede aportar un granito de arena y traer más claridad acerca de lo que es el pecado y la gravedad que tiene en la vida de cada uno de nosotros. Podemos decir, por ejemplo, que el pecado es lo contrario a la voluntad de Dios. Es más que un virus, es algo inherente a cada ser humano que nos lleva a la muerte. El pecado es producto de la desobediencia a los mandatos divinos. Podemos decir también que el pecado es una maldición que ingresó en cada ser humano a través del primer hombre, Adán, el que señala la palabra de Dios. El pecado corrompe, el pecado destruye, mata la vida y en todas sus formas. Altera y cambia el carácter para mal, deforma y también trastorna la personalidad, genera enfermedades físicas, produce sentimientos dañinos, tales como los celos amargos, las envidias, los pleitos, las contiendas y toda clase de violencias contra la vida humana. Hablamos de violencia no solamente a la mujer, sino la violencia familiar. Los niños sufren violencia en los hogares, los ancianos, los hombres también. La violencia en todas sus formas está expresada lamentablemente en el núcleo familiar, y es por eso importante en este tiempo de pandemia, donde a través de la convivencia
se revela el carácter de cada uno y la convivencia hace que salga del corazón de cada persona realmente el carácter verdadero y eso produce muchas veces cuando no nos conocemos, la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso. Nosotros muchas veces no nos conocemos y sale de nosotros algo que no pensábamos que teníamos esa reacción. Pero eso se llama pecado. Son pecados ocultos que no conocemos y que necesitamos hacer algo con todo esto. La palabra de Dios habla de la pereza como un pecado, la ira, la lujuria, la soberbia, la avaricia, la gula, la envidia, la falta de perdón también es un pecado muy grave. Y también, aunque no cometamos un crimen, un acto de matar a una persona, sin embargo, el deseo, desearle mal a alguien o odiarlo, es pecado. Es lo mismo que matar a alguien, para Dios. ¿Sí? Eso para Dios es igual. También la palabra de Dios dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso también es considerado pecado. Así que podemos seguir indefinidamente hablando sobre esto y cada uno tendrá su versión acerca de la maldad, de sus distintas formas, de acuerdo a la perspectiva en que cada uno pueda razonar, puede encontrar maldad en el ser humano. Y esto es real, esto no lo podemos negar, no podemos ser negacionistas. Tenemos que entender que existe el pecado. Y cada predicación que nosotros podamos escuchar siempre va a traer un aporte a este tema y va a permitir que las personas puedan enriquecerse a través de la palabra de Dios y tener mayor amplitud acerca de este tema que nos incide negativamente en nuestra vida espiritual. Pero siempre se cumple la palabra de Dios, eso es lo más importante. La palabra de Dios es infalible, es inmutable, no cambia, es eficaz, es transformadora y está inspirada por el Espíritu Santo, no por los hombres, por el Espíritu Santo. Y se cumple, y la palabra de Dios dice que el resultado del pecado es la muerte. Dios dice en su palabra que la paga del pecado es la muerte. Y el pecado que nosotros tenemos como algo lejano, aquellos que no son cristianos, sin embargo, no somos sensibles muchas veces a que nuestras conductas son conductas basadas en el pecado. Debemos saber que esto no es así, que debemos reconocer que existe. Y nuestras conductas individuales expresan pecados. Cada conducta tiene una motivación que surge del deseo. Y el deseo nos lleva a tener conductas donde hay una intención también. Y por lo general, si esta conducta está basada en el temor, si actuamos en base al temor, al miedo, al egoísmo, al materialismo, al amor al dinero, la palabra de Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, el odio o distintas otras emociones o sentimientos que están basadas en nuestras conductas, seguramente va a aparecer el pecado como resultado. Y Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así que la muerte pasó a todos nosotros. El pecado no hace acepción de personas, ni de intelectos, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, el primer gran paso que podemos dar es reconocernos pecadores. Es decir, que el pecado trae muerte. Y el pecado está en cada uno de nosotros. Por lo tanto, somos todos pecadores. Eso tiene sentido, porque la maldad la podemos ver representada en todas las personas, en mayor o menor grado. No existen pecados pequeños o pecados grandes, existe pecado.
Y una de las evidencias más claras de aquellos que por ahí dicen yo soy bueno, no cometo pecado, nunca hice mal a nadie, la primera evidencia que yo me planteé y que pude entender claramente es que todos vamos a morir y todos envejecemos, el cuerpo envejece, se corrompe, el pecado corrompe eh, la vida y el envejecimiento del cuerpo físico es una evidencia clara de que somos pecadores. Entonces, negar eso sería irracional y sería un escapismo para no enfrentar el verdadero problema de la maldad sobre la tierra. Toda la tierra está llena de pecado y los resultados son evidentes, las injusticias que vemos, el hambre, las desigualdades económicas y todas las distintas injusticias que podamos nosotros ver, cada uno en el lugar donde está, es resultado del pecado. También entender que todos somos pecadores es fundamental. Llegar a esta conclusión es un gran paso para atacar el verdadero problema de la humanidad con relación a la maldad. Otra de las cuestiones es que existen consecuencias. Muchas veces queremos ser impunes a las consecuencias del pecado. No hay impunidad para el pecado, existen consecuencias. Alguien me dijo, un hombre de Dios me dijo, yo cometí un gran error con mi familia y una de las cosas que me dio paz es saber que viví las consecuencias de ese error, de ese pecado, porque sabía que ese error iba a traer consecuencias para mi familia. Por eso cada conducta que nosotros tenemos individuales no van a afectar de alguna forma a los demás, para bien o para mal. Pero siempre el pecado va a traer consecuencias. Muchas veces erróneamente creemos que hay impunidad para todo lo que hacemos, para cada una de nuestras conductas. Y no queremos asumir las consecuencias del pecado. Una de las primeras consecuencias del pecado es nuestra separación con Dios. No podemos tener una relación con Dios cuando practicamos el pecado en forma consciente. Se rompen las relaciones, el pecado rompe las relaciones. Esa es la primera consecuencia, nuestro distanciamiento hacia Dios. No podemos escuchar a Dios, no podemos verlo, no podemos tener una buena relación. En segundo lugar, afecta todas mis relaciones humanas, horizontales y verticales, desde personas queridas hasta todo lo que tiene que ver con autoridades que yo tengo, y yo mismo como autoridad también afecta a mi autoridad. El pecado separa las relaciones. Cuando el pecado se vuelve común en una sociedad, esta es otra de las consecuencias de las cuales la pude advertir y quisiera compartirla. Cuando se vuelve común en una sociedad la práctica de un pecado, podemos hablar de pecados sociales. Las comunidades viven en forma entonces inmoral, es decir, que traicionan sus propias normas éticas, sus normas que hacen, que constituye esa sociedad. Faltan respeto a sus propias leyes y normas y estatutos. Entonces la sociedad se vuelve injusta, corrupta, y entonces hay consecuencias. Y una de ellas es la pérdida legal de tener autoridad sobre la creación. Esto lo dice la palabra de Dios. Esa sociedad, por ejemplo, se vuelve materialista en extremo, y la Biblia dice que adorando la creación y rindiendo culto a la creación antes que al Creador, se vuelven idólatras, y son sociedades que le dan la espalda a Dios. El fruto del esfuerzo de estas sociedades, el trabajo que realiza en su tierra, nunca la pueden llegar a disfrutar, y sus esfuerzos y sus riquezas se esfuman, porque son sociedades injustas, violentas, donde hay violencias, robos, muertes en las calles y todas formas de maldades. Esto lo dice la palabra de Dios. Hay un versículo en Crónicas que habla
si nosotros invocamos el nombre de Dios, pero si realmente nos humillamos delante de Dios por todos nuestros pecados, Dios va a sanar nuestra tierra. Y esto es lo que nosotros deseamos, que las sociedades puedan volverse a Dios para ser justas y para poder ser las personas bendecidas en la tierra. La palabra bendición tiene que ver con bienestar, tener una buena vida sobre la tierra. Así que la práctica del pecado trae consecuencias. Somos todos pecadores. Hay consecuencias. Somos todos pecadores. Dos cuestiones importantes. Y el pecado nos lleva a la muerte. Y hay un tercer aspecto que es la ley del pecado, del cual habla la palabra de Dios. Dice que la ley, por el conocimiento de la ley, conocemos el pecado. Y la ley exige condenación, ya que hay una culpa, hay una responsabilidad y la culpa que hay cuando se comete un pecado existe y es una carga muy pesada. Por supuesto que si hay una culpa muy grave, están las instituciones judiciales, están las cárceles, cuando uno asesina o mata a alguien o roba, pero cuando uno odia, cuando uno es traidor, cuando hay pecados que no están en el Código Penal como tales, pero que causan la misma consecuencia, siempre va a haber una culpa. Y muchas veces, ¿qué hacer con esa culpa? Está esa culpa dando vueltas y buscamos algún culpable y la culpa condena. Por eso la palabra de Dios dice que el pecado nos condena y nos esclaviza y nos arrincona en un lugar de culpabilidad y de condenación. Aun cuando no estemos presos en una cárcel, podemos estarlo en forma viva en un lugar, sentirnos condenados y culpables. Romanos dice que aquellos que practican el pecado conscientemente tienen tres problemas. Uno de ellos es en Romanos capítulo 1, versículo 24, dice que aquellos que practican el pecado son entregados a la inmundicia. ¿Qué es esta inmundicia? Es cuando se cambia la verdad por la mentira. Es cuando se honra y se rinde culto a la creación antes que al Creador y nos volvemos idólatras. Esto la palabra de Dios lo llama inmundicia. También en el versículo 26 estas personas son entregadas a pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas hace referencia a la mala utilización de lo creado por Dios, al orden creado por Dios, dando importancia más al cuerpo que a la cabeza. Es una inclinación a vivir solo satisfaciendo los deseos del cuerpo, sin reflexionar, sin pensar si lo que estoy haciendo es bueno, es malo o puede afectar a alguna otra persona. El ejemplo clásico que vemos en nuestra sociedad es esa frase muy conocida: con mi cuerpo hago lo que quiero. Bueno, puedes hacer lo que querés, pero de todas maneras, hagas lo que hagas, va a traer consecuencias, buenas, positivas o negativas. Y en tercer lugar, en el versículo 28, también los que practican el pecado son entregados a una mente reprobada, es decir, a hacer cosas que no convienen, a ejercitarse en la injusticia, a una mente desequilibrada, enferma, que practica toda clase de maldades y se complacen con quienes lo practican. Esto dice la palabra de Dios. Pero quiero hablarte de un antídoto. Hay antídoto para todo este problema de la maldad. Primero es reconocernos pecadores. Segundo, buscar ayuda. No podemos lidiar con el pecado. Luchar con el pecado desde lo racional es siempre una pérdida de tiempo, es un esfuerzo inútil. No podemos manejar ni controlar o enfrentarlo con nuestras propias fuerzas. Dios no está indiferente a todo esto. Él no está dormido, Él no está inactivo, no está ausente a todo esto. En primer lugar, Dios se revela en nuestras vidas y sabemos los cristianos que recitamos el Padre Nuestro que estás en los cielos. Él se revela como un Padre, una relación cercana a nuestro corazón, una relación de amor. Y la palabra Padre tiene que ver con
origen, y es interesante entender que esa palabra hace referencia al origen. Todos necesitamos volver al origen y poder vernos y reflexionar acerca de nuestras vidas. Pero este Dios Padre señala a alguien muy importante que trae la solución a este problema del pecado, que es su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y justamente ahí está la clave de esta situación. El pecado debe ser quitado. Y Jesucristo en esa cruz del Calvario hizo una obra de poder hacernos libres del pecado. Por lo tanto, aceptar la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, aceptar a su Hijo Jesucristo como Salvador de nuestras vidas y nacer a una nueva vida con una sana relación con Dios y el prójimo. Eso es algo muy bueno que podemos recibir cuando abrimos nuestro corazón a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo que los seres humanos siempre tienen la tendencia a destruir todo lo bueno que Dios creó. Pero Dios al revés tiene la tendencia a restaurar todo lo que nosotros destruimos. Así que si hay relaciones destruidas, si hay relaciones matrimoniales con tu pareja, con tus hijos, con tu padre que están destruidas, Dios puede restaurarlas. Para eso se necesita una nueva vida sana y bendecida y con un propósito. Eso te lo da Dios a través de Jesucristo. Solamente es abrir el corazón a Dios, a Jesucristo, y recibirlo como Salvador. A este proceso se lo llama arrepentimiento. El arrepentimiento significa un cambio de dirección. Siguiendo la voluntad de Dios y teniendo una relación personal con el arquitecto de tu vida, de cada uno de nosotros. Él nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Dios nos ama, siempre quiere lo mejor para vos, para que vivas una vida con un verdadero propósito. Dios te bendiga. Quiero concluir esto con una lectura de la palabra de Dios. Ella es mi esposa, a quien amo con todo mi corazón. Ella es pastora, es la pastora Betty, así que ella va a estar leyéndoles la palabra de Dios y concluyendo con algo más que va a traer más claridad a este tema. Bueno, quería compartir con ustedes esta palabra que está en Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 5, y dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús es la vida y en Él hay luz. Él es la verdad y la vida. Jesucristo es el antídoto, ¿sí?, para limpiarnos y borrar todos nuestros pecados. El pecado trae culpa, el pecado trae dolor, trae temor. Son puertas abiertas. El pecado para la muerte, para todo lo que produce en nosotros tristezas, angustias, desequilibrios. Abre puertas al enemigo, porque así como hay un reino de Dios, que es el reino de luz, existe el reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás. Y el pecado abre puertas para que el diablo, Satanás, destruya nuestras vidas. Y la imagen que fue creada por Dios, ¿sí?, en nosotros, que fuimos creados a su imagen y a su semejanza, esta imagen comienza a ser destruida. Y ya no nos vemos como hijos de luz, sino empezamos a vernos como en tinieblas. Y empiezan a haber sentimientos feos, sentimientos malos dentro de nuestras vidas. Y esto sucedió, ¿sí?, con el primer hombre, con Adán y Eva. Cuando pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron, sintieron vergüenza, se dieron cuenta que ya no eran los mismos, que su imagen había cambiado. Así sucede cuando nosotros pecamos
Y dice la palabra de Dios de que Jesucristo es el que limpia, es el que nos perdona, es el que santifica nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando reconocemos que somos pecadores. Cuando reconocemos que nos hemos equivocado, que hemos errado. Y nos acercamos a Dios, nos acercamos a Jesús y pedimos perdón. Cuando nuestros pecados son confesados, ahí es cuando hay limpieza. Ahí es cuando Dios empieza a tratar en nuestros corazones, a santificarnos. Pero tenemos que confesarlos. No tenemos que poner excusas, no tenemos que echar culpas a otros, sino confesar. Y ahí es donde Dios va a comenzar a actuar. Y va a traer vida abundante. Y esos sentimientos de dolor, de tristeza, de angustia, de depresión, de temores, se van a ir de nuestras vidas. Porque el enemigo ya no tiene nada en nosotros. No le pertenecemos. Porque Jesucristo nos lavó con su sangre. Así que esta palabra es una palabra muy importante, porque aquí es donde comienza la vida en Jesús. Cuando nosotros nos arrepentimos, reconocemos que somos pecadores y que necesitamos la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, el perdón. Y aquí comienza una vida nueva, una vida diferente. Por eso es tan importante este tema, que lo podamos hablar, que lo podamos transmitir y que podamos también vivirlo en nosotros. Quería decirte que Jesús, dice la palabra de Dios, es el camino, la verdad y la vida. Él es la libertad, Él nos hace libres. Vamos a conocer la verdad y la verdad nos hace libres. La verdad no es una filosofía, no es un concepto racional. La verdad es una persona y se llama Jesucristo. Dios te bendiga.